Dios siempre ha querido hacer alianza con su pueblo. De hecho, le llamamos el Dios de la alianza. Y la relación de Dios con su pueblo ha sido en la medida que el pueblo ha ido creciendo, así como crece la gente. Por ejemplo, el ser humano primero es un niño. Y el niño es el que cree que lo sabe todo, pero al final lo llevan, él no decide nada, no hay condiciones, simplemente lo cuidan, le dan y no tiene que dar nada a cambio. El niño simplemente está, y está para que lo cuiden. Después, cuando el niño se vuelve un joven, comienza a poner condiciones y hay que tratarlo con condiciones, hay que comenzar a hacer tratos con él y decir si no vas a misa, entonces no vas al cine, entonces no sé qué, y comienzan las condiciones. Si haces esto, entonces, y uno comienza como comienza a sembrar la responsabilidad en la persona. Y después, claro, ya en la etapa adulta, se supone, aunque hay muchos adultos que quizás no, pero se supone que ya el adulto sabe bien lo que quiere. En la vida espiritual es así. Y Dios con su pueblo ha sido también así. Vamos a comenzar con la alianza, a ver 3 momentos de la alianza con Dios interesantes. Y uno en la etapa como si fuera Dios, el pueblo como un niño. Después el segundo en la etapa del Dios, del pueblo como si fuera un joven. Y después la etapa del pueblo como si fuera adulto. Comenzamos con la alianza con Abraham. La alianza con Abraham se refleja y se revela como una promesa unilateral, como el niño. A él no se le exige nada, simplemente se le promete. Y vamos a leer en el capítulo 15, vemos nosotros en el capítulo 15, versículo 7, cómo Dios quiso hacer una alianza como lo hacen los hombres que hacen pacto. Comienza a partir los animales de un sitio a otro, y en la antigüedad, cuando 2 personas hacían un pacto, partían un animal y pasaban por el medio con la mano tomada, diciendo que me pase a mí lo que le pasó a este animal si yo no cumplo lo que yo prometo. Entonces, ¿qué pasa? Viene el momento en donde Abraham tiene que pasar con Dios y el hombre duerme, entra en un sopor, un sueño. Y casi siempre cuando hay un sueño es que Dios está actuando de una manera que el hombre no lo puede ver. Por ejemplo, cuando Dios creó a la mujer, el hombre durmió. Y sobre todo en el momento en que el Hijo del Hombre está entregando su vida en el Getsemaní, duermen. En el Tabor, duermen. En los momentos importantes en los que Dios está obrando, el hombre no puede ver y duerme. Y Abraham se duerme como signo de su limitación. Y pasa entonces Dios. Solo Dios pasa. Y entonces le vino un sopor, se durmió en el versículo 12, y entonces después, puesto el sol, surgió de medio de las densas tinieblas un horno humeante, y aquel era Dios que estaba prometiendo: a tu descendencia le daré esta tierra. Una promesa, y la promesa de una descendencia. Dios es así. Dios a veces uno, sin querer, se le quita o se pierde y de repente mejora, porque así es la historia. Y Dios a veces nos trata como niños y no sabemos cómo Dios nos va guiando adelante. Hay la historia de un hombre que tenía una hacienda y que tenía un caballo, que lo tenía en un establo, y lo amaba mucho ese caballo. Tenía a su hijo y tenía una esposa, pero él amaba ese caballo. La esposa hasta celosa, porque siempre pasaba con ese caballo atendiendo. Un día, en la tarde, alguien descuidó, cuidado así con la esposa, de broma, que descuidó cerrar la puerta bien y la puerta estaba mal cerrada. El hombre se acercó al establo y el caballo salió, él corrió detrás del caballo, el caballo corrió más rápido y el caballo se escapó. Y él maldijo a Dios, dijo, ay, echó imprecaciones. Y llegó a la casa todo molesto porque había perdido el caballo. Y se fue a dormir y una noche, el caballo. Y resulta que después oye un ruido y cuando se despierta, el caballo ha vuelto con 12 caballos más. Y cuando él llega y cierra, entonces comienza a alegrarse, hace fiesta. Tengo 13 caballos ahora. Y el hijo quiso domar el caballo y dijo, ¿me deja domesticar un caballo? Esos son suyos. Y el niño joven comenzó a agarrar un caballo, le puso una silla, el caballo se puso nervioso y lo despidió, que lo llevó por el barranco y se despeñó por el barranco, que tuvieron que ir papá y mamá a recogerlo todo desbaratado, lo llevaron al hospital, lo compusieron, parecía una momia de todas las vendas que le pusieron. Y el hombre comenzó a echar maldiciones otra vez, qué cosa. Y ahí tocan a la puerta y llega una comisión del ejército que dice: se ha declarado la guerra con el país vecino y venimos a buscar a los jóvenes de más de 18 años. Y sabemos que hay un joven de 20 años aquí, venimos a buscarlo para la guerra. Y
te muestra el hombre, el muchacho está como una momia ahí, y entonces dice, no, él está descartado, él no va a la guerra, se queda aquí. Y bendito sea Dios. Y en ese ir y venir, la historia nuestra se manifiesta de una manera insospechada. El Dios que gratuitamente nos va dando cosas sin que a veces nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Después viene la etapa de maduración, que es la etapa de la alianza con Moisés. La alianza con Moisés ya no es promesa. Ahora Dios también exige, hay condicionales. Dios ahora va a pedir una cierta reciprocidad. Si ustedes, entonces yo también, como se le hace al joven cuando tiene que ir creciendo y tiene que asumir responsabilidades. Y así también dice, vamos a leer el capítulo 19 de Éxodo, y dice así: Moisés subió hacia Dios, Yahvé le llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob: ya han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los llevé como alas de águila, los traje hacia mí. Y ahora, si de veras escuchan mi voz y si de veras guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal de entre los pueblos, porque mía es toda la tierra y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dice que Moisés fue allá, le comunicó al pueblo y el pueblo dijo, haremos todo cuanto nos ha dicho Yahvé. Sabemos muy bien que no ocurrió esto, pero vemos nosotros cómo Dios comienza a poner condicionales porque quiere que el pueblo también participe. El niño no participa, pero el joven tiene que participar. Si no friega la loza con nosotros, no vas a salir, y así por el estilo. Esa especie de muñequeo, esa especie de negociación, también Dios quiere negociar con su pueblo porque lo quiere también actuando, lo quiere ver actuando. Si de veras ustedes son mi pueblo, yo seré su Dios. Y comienzan las reglas. Y hay reglas, porque así hay reglas. En la iglesia hay reglas, en el fútbol hay reglas. Las reglas ayudan a poner límites y son muy buenos. Y Dios comienza a poner límites. Pero esa alianza de Dios con su pueblo es frágil. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete, lo cumple. El hombre promete y no puede cumplir. Es una alianza de un solo lado. La alianza con Moisés es una ley, y esa ley con esa condición se encuentra con la debilidad del hombre que quiere cumplir la ley, pero no puede, no tiene la fuerza para. Esa alianza todavía va educando al pueblo para ir creciendo. Los profetas se van dando cuenta que hay algo chueco en eso. Muy bien la alianza, pero de un lado el poderoso y del otro el pueblo pecador. ¿Qué hacemos? Pero los profetas comienzan a anunciar lo que se llamará una Hadash Berit, una nueva alianza. Es el único momento en que aparece en el Antiguo Testamento Hadash Berit, y será en Jeremías 31, en donde en Jeremías 31 Dios comienza a anunciar a través de los profetas una nueva alianza. He aquí, vienen días en que yo pactaré con la casa de Israel una nueva alianza, no como la que pacté con sus padres, que lo tomé de la mano para sacarlos de Egipto y después ellos la infringieron, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que adoctrinarse el uno al otro, diciendo, conozcan a Yahvé, cuando perdone la culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. ¿Ven? Ya Jeremías 31 comienza a decir, así no va la cosa. No puede haber una alianza de Dios con su pueblo si el pueblo no puede responder a Dios. Y es así, definitivamente. Esa alianza encontró siempre sus límites, mientras la alianza era con un pueblo inmaduro como el niño, que no sabía ni responder, que todo se lo daba Yahvé. Le prometió todo, le prometió una descendencia, le prometió una tierra, porque él no tenía nada para ofrecer. Ahora, en el desierto, el pueblo que siente la mano poderosa de Dios dice, claro que sí, yo cumpliré con todo lo que me pida Yahvé. Y sabemos muy bien lo que va a pasar. La ley, no solamente esto, nada más que el momento en que Dios fue a buscar la ley, ya comenzaron a adorar a otro Dios. Una ley muy débil. Porque el hombre, mientras todavía no tiene esa ley en el interior, todavía no hay nada. Ya Ezequiel 36 anuncia un agua pura, una renovación en el espíritu, que iba a hacer que se caminase conforme a los mandamientos de Dios. Yo estoy seguro que ese pasaje de Ezequiel 36
cuando lo leían los judíos decían, wow, ¿y podrá pasar esto? ¿Podrá pasar que infunda el Espíritu en nosotros y haga que nosotros nos conduzcamos conforme a sus preceptos y observemos sus mandamientos? Wow. Pero todo quedaba en una bonita idea. La alianza todavía quedaba frágil porque todavía el hombre no tenía la fuerza para responder a la llamada amorosa de Dios. Pero aquí llega la nueva alianza. Cristo Jesús es la nueva alianza. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, Él vino a que se cumpla. O sea, que este es el de Ezequiel, haré que se conduzcan conforme a mi mandamiento. O como dice Jeremías, escribiré la ley en mi corazón. Finalmente este es. Él no ha venido a abolir la ley, Él vino a que la ley tenga su cumplimiento. Y por eso entonces Él va ahora a presentar una nueva alianza, y la nueva alianza está sellada bajo la sangre preciosa de Cristo Jesús, el mismo Señor. Ya no es en forma de promesa como con Abraham, ya no es bajo una ley como es el régimen de la alianza con Moisés, sino que ahora es bajo el régimen del Espíritu. Ahora la ley va a ser una ley espiritual que va a conducir al hombre a poder responder de la misma manera que Dios le ha dado el amor a su pueblo. Y entonces por esto Jesús pacta esa ley. Ese pacto nuevo se hace bajo la sangre del Cordero, Cristo Jesús, que derrama su sangre en la cruz y nos justifica, rompe el poder del pecado, rompe ese obstáculo para que la alianza pudiese no cumplirse. Y ahora uno se pregunta, ¿pero para qué fue la ley? La ley no estuvo allí. Hay un pasaje muy hermoso que nos presenta Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, que nos explica un poco ese recorrido de la transición de la ley al Espíritu. Y dice así, es en el capítulo 3, versículo 6. Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tengan entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación esta buena noticia. La primera alianza era una promesa, pero que se iba a cumplir. Sin embargo, dice después, y en ti serán bendecidas todas las naciones. Pero porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Dice la Escritura, maldito el que no se mantenga en las prácticas de todos los preceptos. Pero dice, pero la ley procede de la fe. No procede de la fe, sino que quien la practique vivirá por ellos. Cristo entonces nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él maldición por nosotros. Porque la Escritura dice, maldito el que está colgado del madero, y a fin de que llegara a los gentiles la bendición de Abraham, y por la fe pudiésemos recibir el espíritu de la promesa. Entonces pregunta, pero entonces ¿para qué la ley? ¿Para qué ese lío de la ley? Todavía éramos jóvenes, no éramos adultos todavía, no estábamos capacitados, no había llegado la plenitud de los tiempos. Y dice aquí, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegase la descendencia, a quien iba destinada la promesa, y con la intervención de un mediador. Ahora, cuando hay uno solo, no hay mediador, y Dios es uno solo. ¿La ley se opone a las promesas? De ningún modo. Si se nos hubiese otorgado una ley capaz de vivificar, entonces la justicia vendría de la ley. Pero de hecho la Escritura encerró todo bajo el pecado a fin de que la promesa fuera otorgada a fin mediante la fe en Jesucristo. De manera que la ley fue un pedagogo hasta la llegada de Cristo Jesús para ser justificados por la fe. Y una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. La ley nos marcaba lo que había que hacer. La ley nos decía lo que es bueno y lo que es malo, lo que sí debe hacerse y lo que no debe hacerse, pero no nos daba la fuerza para cumplirlo. La fuerza para cumplir eso, porque Jesucristo no vino a traer otra ley, sino que esa ley ahora pudiese ser cumplida, nos viene a dar el Espíritu Santo para que ese Espíritu nos mueva a nosotros a poder vivir conforme a la ley. Hay una historia muy simpática y quisiera presentarla aquí. Y es de un muchacho que estaba enamorado de una muchacha, muy enamorado. Ese muchacho tenía una motocicleta y él estaba tratando de enamorarla, trataba de impresionarla.
y se puso en la calle de la casa donde vivía la muchacha, que estaba enamorada, pero se encontró con la ley, un letrero que decía velocidad máxima 60 kilómetros por hora. Él dijo, yo no tengo que hacer caso a la ley, ¿qué me importa? Yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Y comenzó y agarró con la motocicleta y pasó por esa casa a 120. Y pasó a 120 otra vez. En el barrio lo querían matar, pero él juraba que estaba impresionando a la chica, a su enamorada. Después pasó el tiempo y se encontró en el colegio, se encontró con la mejor amiga de la muchacha de la que estaba enamorado. Y entonces se sentó para orejearse, en dominicano para informarse. Y comenzó a hablar, y cuando salió el tema de la muchacha, la amiga le dijo, tú no sabes que a fulana, la muchacha de la que le estaba enamorado, a fulana le encantan los muchachos tranquilos. Le encantan los muchachos que no se meten en situaciones de riesgo ni que hacen mucho ruido. Es más, ella me dijo que si un día se casaba con alguien, se iba a casar con un muchacho bien tranquilo. A que no saben a qué velocidad pasó al día siguiente frente a esa casa. A 40 kilómetros por hora. Y no solamente a 40, sino con una sonrisota. A 40 kilómetros, viviendo lo que la ley decía y con una gran alegría por hacerlo. ¿Qué había cambiado? Había cambiado que ahora estaba enamorado y al estar enamorado había comenzado a descubrir lo que le gustaba a la persona que amaba. Bien, mi hermano, mi hermana, con Dios es igual. Si usted ama a Dios, necesitamos enamorarnos más de Dios y al enamorarnos de Dios descubrir lo que a Él le gusta. El Espíritu nos va convenciendo de las cosas que le gustan a Dios y comenzamos a tener la fuerza para cumplir. Y el Espíritu nos muestra las cosas que desagradan a Dios y ese Espíritu nos da la fuerza para dejar de hacerlo. Y en eso consiste el régimen del Espíritu, la nueva alianza. Por medio de la sangre de Cristo se nos quitó la tendencia al pecado y tenemos la posibilidad, por el don gratuito de la gracia y la justificación, nosotros ahora tenemos acceso a poder caminar hacia la santidad. Pero ahora viene el don del Espíritu, que es el que quiera y el que se deje y el que quiera dejarse guiar por ese don del Espíritu, ahora va a poder comenzar a vivir conforme a esa ley. Cuando uno está enamorado, la ley no pesa. Yo recuerdo en un pueblo que algunos los de Monteplata sabrán, se llama Plaza Cacique, recuerdo que yo estaba a punto de ser ordenado sacerdote. Y se me acercó un joven que me dijo así, me dijo, mire, y me decía padre, porque a los seminaristas cuando están a punto de acabar, todavía le dicen padrecito. Padre, mire, yo tengo una cosa que me pasa muy rara. Mi novia vive a 7 kilómetros de aquí. Y a mí no me pesa nada, ir allá a ir a buscarla, a saludarla y a estar con la familia. Es más, yo voy flotando, como dice, voy allá con ningún tipo de problema. Camino 7 kilómetros. Y cuando llego allá estoy con la familia, y después vuelvo 7 kilómetros. Todo muy bien, feliz. Pero cuando llego, mi mamá me da unos pesos y me dice, ve a la esquina a comprar un pan. Y yo digo, pero que vaya más chiquito, pues tiene que dar ejemplo. Y mire, padre, yo voy refunfuñando, voy molesto. Y son 20 metros. Y primero camino 7 kilómetros sin ningún problema y después 20 metros que me pesan más. ¿Qué será? Yo le dije, la diferencia es el mucho amor. Y si ese espíritu te infunde amor, la ley del Señor es suave, su yugo es suave y su carga es ligera, como decía el Evangelio de hoy. No hay nada pesado para el que ama. Para el que ama, todo es todavía insuficiente, se podría hacer mucho más. Y para el que no ama, cualquier cosa que se le pida pesa. ¿No te ha pasado a ti que cuando te pide algo una persona que te cae gorda, lo difícil que es un favor y tú? Pero cuando te pide ese mismo favor una persona que tú amas mucho, antes de que acabe, ahí está, ya. Porque es fácil. Entonces la nueva alianza con Cristo es un enamoramiento tan fuerte por medio de la obra del Espíritu, de las cosas de Dios, que ahora en Cristo tenemos acceso, cosa que no se tenía sino solo en promesa en la alianza de Abraham y se tenía solamente en condición en la alianza de Moisés, ahora en cumplimiento, porque el don del Espíritu
es la plenitud de la alianza. Y ahora sí, somos el pueblo de Dios. Si te llenas del Espíritu, formas parte de ese pueblo y vivirás con alegría todo lo que Él te pueda pedir. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.